Hoy tenemos con nosotros a un matrimonio que conoce y que está en el camino de Dios hace mucho, mucho tiempo. No siempre seguramente ha sido fácil, pero en ellos siempre estuvo una decisión, el permanecer. Permanecer en Dios, permanecer como familia, permanecer en el camino de Dios y junto a la iglesia. Con nosotros está nuestro hermano Eduardo y su señora Marcela. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. están? Un gusto. La verdad, un placer que estén acá. Ya hace rato habíamos charlado para poder que puedan estar, sí. pero bueno, por una y otra cosa el Señor va manejando los tiempos y hoy es el día de que estén con nosotros. Queremos que también nuestros televidentes que quizás no los conozcan, poder empezar a conocerlo a través de algunas preguntas. Como empezaba esta charla, hace muchos años que están en el Señor, que conocieron a Dios. Me gustaría saber hace cuánto, no sé, Eduardo. Bueno, buenos días a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Eduardo, me crié en Las Ferredes. Acá nomás. Sí, acá nomás. Nací en Santiago del Estero, pero vine de chiquito, y no conozco mucho, pero bueno. Bueno, conocí al Señor en el año 87, más o menos así. Wow, ya hace unos años ya. Sí. Conocí al Señor, bueno, gracias a Dios, hasta ahora estamos firmes, confiando siempre. Digamos que estamos sellados porque ya no podemos hacer otra cosa que seguir al Señor. Y bueno, conocí en circunstancias como muchos, ¿no? Con problemas grandes, depresiones, alcoholismo. Wow. Y bueno, la gente que me ve ahora dice, ¿cómo puede ser que la persona o la que me veía después que conocí al Señor, diferente? Claro. Entonces Dios realmente hizo un cambio en mi vida, ¿no? A pesar de las circunstancias. Eduardo, ¿tenés hermanos? Sí, tengo 6 hermanos. Wow, familia grande. Sí, ya algunos partieron ya, sí. Bueno, fue el primero que conocí al Señor, fui yo, que era la oveja negra. Entonces, bueno, después orando, y bueno, mis hermanos ahora también conocen casi la mayoría al Señor. Qué bueno. Así que bueno. Qué bueno. Esa es parte de mi vida, ¿no? Pasado muchas cosas, pero bueno. Y a eso vamos a tratar de charlar también, porque sé que Dios obra también con el testimonio de cada uno de nosotros. Marcela, ¿usted hace cuánto conoce al Señor? Bueno, buenos días, yo me llamo Marcela Mancilla de Díaz. Bueno, yo tenía 16 años cuando conocí al Señor. Era jovencita, en el año 85, el 7 de junio de 1985. Lo tiene ahí marcado. Gloria a Dios. Fue hermoso haber conocido a mi Salvador. Wow. Así que hemos pasado, como dice mi esposo, muchas cosas, situaciones, aún en medio de ser cristianos. Ya hace 37 años va a ser que estamos casados. Y bueno, y Dios ha sido fiel. ¿Han conocido, digamos, se casaron ya conociendo a Dios los dos? Claro, sí, en la iglesia donde nos congregamos. Yo vine de Capital porque me congregaba allá y él en La Ferrere. Y bueno, como yo viajaba mucho, me busqué una iglesia más cerca y lo conocí a él. Bien. Fuimos amigos y después nos casamos. Bien, qué lindo. Sí. Qué lindo. Yo cuando charlamos con la producción, con Ariel y con Lau, me encantaba de poder charlar con ustedes, porque bueno, yo conocí a Dios de grande y algo que siempre veía en la gente que iba a la iglesia, que eran todos unidos, ¿no? Sí. Es algo que yo miraba desde afuera. Es cuando yo veía un montón de personas todas juntas a la noche, eso de las 10, 11, que venían caminando por enfrente de mi casa, yo decía, seguro que son de iglesia, porque siempre veía unidos. ¿Y cómo es eso de formar una familia en Dios? Y bueno, es lindo, ¿no? Porque uno se siente seguro que, digamos, en Dios hay una santidad y ya Dios te incentiva a no tener miedo al fracaso, digamos. Claro. Yo era un hombre que decía, no me voy a casar porque casarse es difícil, puedo fracasar, y en cambio el que nos lleva adelante en el matrimonio es el Señor, ¿no? Poniendo las cosas en Él. Así que bueno, como vos decías,
quiero recalcar esto, ¿no? Cuando veías a las personas que iban a la iglesia, yo a mí pasaba lo mismo. Yo estaba en el mundo y veía, venían testigos de Jehová, venían católicos, me decían esto, pero yo veía a ellos. Y yo siempre decía, esos hombres tienen a Dios cuando iban a... Y no me equivoqué, sin conocer a... Yo era chico, sin conocer a Dios. Me daba cuenta que esas personas, los evangélicos, iban a sus iglesias y digo, estos hombres y estas mujeres tienen a Dios realmente. Entonces... veíamos lo mismo. Sí. Y eso se va formando, bueno, después al conocer la misma palabra dice, ¿no?, que en vano uno construye si Dios no está en el centro de ese hogar, ¿no? Pero tampoco es tan fácil como todos quizás piensan, sino que es un trabajo y también de ser obediente a la palabra, ir afirmándose. Es muy importante que una familia crezca en Dios si está dentro de una iglesia, porque podés creer en Dios y ahora les cuento, ahora es casi todo virtual. Hay gente que ni va a una iglesia porque cree que en la casa, porque recibe alguna prédica virtual, ya está. No es así. No es así, no es así. No, es muy importante como familia congregarnos. Bueno, nosotros éramos sinceramente muy pobres y caminábamos para ir a la iglesia con nuestros hijos, cargábamos a nuestros 2 hijos mayores, que era Samuel y Esteban, y bueno, y estaba embarazada de Elizabeth, que mi hija tercera tiene 31 años, y como es, y la cargábamos y caminábamos del 29 a la Ferrere, ida y vuelta. Era una alegría ir a congregarnos. Era una alegría, porque sabíamos que íbamos a recibir del Señor su palabra. Y aún los chicos, a pesar de... los llevamos en el carrito a los 3, porque uno arriba del otro, y íbamos, pero era una bendición. Y ahora es como que a muchos, vemos nosotros, ¿no?, le cuesta mucho eso. Sí. Pero bueno, el Señor siempre nos ayuda para seguir adelante. Él sigue siendo el mismo, ¿no? Quizás vemos ahora de distinta manera cómo llevamos la iglesia a la fe, pero sí recuerdo también con Lau, y abro también a la mesa a los chicos si quieren preguntar, recordar, a veces charlábamos y decíamos, ¿te acordás cuando había solo mate? Sí. Y decíamos, pero qué felices estábamos. También hemos contado las monedas, o era cocinar o ir a la iglesia, y bueno, el Señor ha movido su mano, y eso podemos hablarle, ¿no? Claro. Aquellos matrimonios que ahora quizás están pasando por alguna circunstancia de lo que es económico o demás, estar firmes, ¿no?, a ese Dios fiel. Amén. ¿Qué le podemos decir? Y sí, confiar en el Señor, uno vuelve la mente hacia atrás y decimos, no teníamos nada. Y hoy estamos también acá con ustedes, que ustedes tienen todo esto. Nos dio una casa, nos dio un vehículo, cuando no teníamos nada. Claro. Muchas veces decía, Señor, ¿por qué no puedo pegar en esto, en el trabajo, no puedo hacer esto? Pero era el tiempo de Él. De repente surge así y tenés las cosas que te hicieron falta, ¿no? Siempre. Así que bueno, es la bendición del Señor. Y obedecerle en su gracia a Él, ¿no? Por supuesto. Apartarnos del pecado y seguir al Señor, las pisadas del Señor. Amén. Y cuando decía el Señor, confía en mí, yo quería confiar, pero me faltaba esa fe, ¿viste? Y después, bueno, después a la larga empecé a confiar en Él, digo. Y en circunstancias que a veces pasa uno, que le falta una cosa, la otra, y decía, y me viene esa parte, no, tengo que confiar en el Señor. A pesar que a veces no hay dinero suficiente o medio suficiente para tener algo más, bueno, Dios sabrá, ¿no? Buen día, Eduardo. En esto que estás diciendo, que estás contando un poco, es como que muchas veces nosotros condicionamos a Dios, queremos condicionar al Señor, ¿no? Señor, no tengo esto, cuando tenga esto voy, ¿no? Condicionamos al Señor como que primero necesito y después voy o después creo. Y sí, como decía mi compañero, nosotros muchas veces, nosotros viajábamos a Capital, viajábamos en el 180, y recuerdo bien que teníamos un frasquito de mermelada, y en ese entonces eran monedas, y habían salido las famosas expendedoras vendría a ser, cuando viajábamos teníamos que tener monedas, porque si no, no viajábamos. Entonces todas las semanas el frasco ahí,
para juntar las monedas y viajar. Claro. Y muchas veces íbamos toda la semana juntando y íbamos. Yo recuerdo una de las tantas veces, me acuerdo un sobre todo, era invierno, tenía un sobre todo largo, negro, y estaba por tener, es mi primer varón, es mi tercer hijo, pero mi primer hijo varón. Y estaba mi panza ya bastante avanzada, crecida, y recuerdo una tormenta terrible que nos agarró en Capital, y yo con mi sobre todo chorreando de agua, y con las dos nenas, una con 5 años, la otra con 7, y el de la panza. Pero eso mismo, con esa alegría salíamos o sea, no estábamos, uy, llueve, ay, ¿qué hacemos, señor? No. Veníamos, teníamos que caminar desde más o menos, desde Eva Perón hasta Rivadavia, todo por Centenera, todo, eran cuadras, para volver a tomar el 180, ¿no? Pero salíamos felices, contentos, muchas veces de decir, estábamos caminando con los chicos y bueno, nosotros tenemos como 12, 13 cuadras desde donde nos deja el colectivo hasta casa. Y a veces era venir a las 12:30, 1, caminando. Pero veníamos tranquilos, contentos, y con esa alegría y con esa paz, como dice la palabra, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento, con ese fuego en tu corazón, decir, la verdad, me siento bien, no me importa nada a mi alrededor. Y muchas veces yo veo hoy personas que condicionan, no tengo para la SUBE, no puedo ir a la iglesia porque no tengo para. Yo me he ido, hemos ido y vuelto caminando desde la terminal, ir y venir para tomar el colectivo. Nos ha pasado un día de tener justo y dijimos, bueno, pero teníamos que ir, estábamos haciendo lo que se llamaba en ese entonces escuela de vida, ¿no? Estábamos haciendo un módulo. Y nos pasó ese día que subíamos y fuimos con lo justo para ir y venir, ni un caramelo. Nada. Ese día el chofer dijo, pasen porque está rota la máquina. Eso y a la vuelta, un muchacho, un hermano, muchachos, ¿van para Catán? Sí, lo llevo. Ay. Al otro día hubo guiso. Gloria a Dios. O sea, pero maravilla. Con esa alegría, sí. De lo nada. Pues sí, pero ¿cómo podés? Yo, de estas cosas me gusta, o sea, de lo que yo era, sinceramente a veces no me gusta acordarme. Me gusta acordarme de esto. Porque hoy miro para acá adelante y digo, Señor, hasta acá nos trajiste, ¿no? Que ustedes como familia también habrán estado en esos momentos de crisis, mirando a los chicos, mirando la casa, mirando todo el entorno, ¿no? Pero con la mirada y con el objetivo en el Señor. La pregunta es si ustedes recuerdan algunos momentos, no sé, juntos o en particular, porque también Dios trabaja en cada uno de nosotros en particular, ¿no? Así como un matrimonio, pero también en particular en cada uno de nosotros. Algún momento difícil que hayan pasado, pero se tuvieron que aferrar a esa fe que es más fuerte que cualquier otra cosa, y sería lindo que puedan contar si es junto o si no por separado, como quieran. Bueno, me recuerdo una situación. Teníamos a Samuel y Esteban era chiquitito, era un domingo, estábamos preparándonos para la iglesia, pero habíamos desayunado esa mañana mate cocido con unos pancitos tostados, y siempre decía mi hijo, ¿qué vamos a comer, ma? Y bueno, Dios proveerá, le decía yo siempre. Y esa mañana me dice él, no tenemos nada, Marce, ¿qué hacemos? Y hoy es domingo, él es carpintero. Claro. En ese entonces trabajaba por su cuenta, que su carpintería, y no había entrado nada en esa semana, nada. Y vivíamos en La Ferrere. Y en ese momento nos pusimos a orar con él. Samuel siempre nos acompañaba a orar, y bueno, y oramos esa mañana y le digo, no te preocupes, Dios va a proveer. Habrá pasado una hora, golpean las manos, viene un señor, un vecino, y le dicen, ay, Cholito, porque le dicen Cholo a él en el barrio, le dicen, Cholito, me tenés que salvar hoy, necesito que me ayudes a colocar un mueble de cocina, te pago en el momento. Dije, este es el Señor. Gloria a Dios. Proveyó y le pagó bien.
Así que hicimos una compra, comieron abundantemente y Dios proveyó hasta para que viajemos a la iglesia, porque teníamos que ir a la iglesia a la tarde. Siempre íbamos caminando, siempre íbamos caminando y siempre había algún hermano amoroso, bondadoso que nos alcanzaba a casa. Pero, primero nos había dado una palabra. Sí, orando, digamos, creo que es el afán de la ansiedad. Wow. Que el Señor dice, considera los lirios del campo o los pájaros. Y había leído esa palabra yo, pero no tenía esa fe que me decía, y después dice, en parte dice, ni un pelo de vuestra cabeza que va a caer sin que el Señor lo sepa. Entonces, que no, dice, no tejen ni hilan, dice, ¿no? Pero Dios las alimenta. Entonces, pero me faltaba esa fe para, digo, ¿dónde será? Vino, leímos el texto, tomamos unos mates y vino este hombre. Así que bueno, ese día. Y así cantidad de veces él ha provisto. Maravilloso. Qué bondad y qué trabajo hermoso que hace el Espíritu Santo a través de las cosas diarias que vivimos, ¿no? Sí. Porque tenemos a un Dios que a Él no le falta nada. Amén. Es un Dios que lo tiene todo. Y así como Padre, Él también obra en cada uno de sus hijos sabiendo que Él debe trabajar con cada uno de nosotros. Te escuchaba, Eduardo, que Dios trabajaba en la fe en ese tiempo en vos, ¿no? Sí. Más en el hombre que tiene que parar la olla, digo, y hacer las otras cosas, ¿no? La responsabilidad. Claro. Yo en el mundo no me sentía responsable para tener una familia, pero bueno, Dios lo quiso así. Y ahora tengo nietos. Gracias a Dios. ¿Cuántos nietos tiene? 3. ¿Cómo se llaman? Timoteo, Jeremías y Mateo. El gordito. El gordito. Sí, está precioso, Mateo. Ya tiene como 7 meses. Ya cumple 8. Sí. Pasa volando el tiempo. Pasa volando. Y Marce, como esposa, ¿no? Viste que la palabra dice que nosotros somos ayuda idónea. Ayuda idónea. ¿Cómo fue? Me dijiste que lo conociste a Eduardo, ¿a qué edad? A los 18. A los 18. Sí. Bien, a los 18. A los 18 años. ¿Llevan cuánto tiempo ya? 37 va a ser que estamos casados. 37 años. Sí, 37 años, en febrero va a ser. 37 años casados ya. ¿Y hace cuánto tiempo viven acá donde están ahora? Hace 24 años en Virrey del Pino. Sí, allá, años. Sí, 24 años. ¿Y les ha tocado como matrimonio, como familia, recibir a otros matrimonios o matrimonios quizás en la misma situación que estuvieron ustedes en un principio, en los primeros pasos de conocer al Señor? Sí, muchos hermanos, personas nuevitas en el Señor, sobre todo un ejemplo, ¿no? Mis propios hijos cuando formaron su familia. Yo recuerdo que nosotros los criamos en el Señor a nuestros hijos, pero ellos después, crecieron y tomaron rumbos diferentes, pero porque después entendí que ellos tienen que tener un encuentro personal con el Señor. No porque digan los papás son cristianos, ellos lo son. No, ellos necesitan conocer a Cristo y es lo que le pasó a Samuel, es lo que le está pasando a Esteban, es lo que le pasó a Elizabeth, que son los que están en el Señor. Tengo 2 que ya el Señor en su tiempo, en el día y la hora los traerá. Amén. Y cuando ellos se casaron, cuando Samu antes de afirmarse en el Señor se puso de novio con una chica que estaba en el mundo, con Mel. Y nosotros les predicamos el Evangelio a Mel y a Noé. Y se convirtieron a Cristo y ellas estaban más firmes que ellos. Y son terribles, no me hubiese imaginado. Exactamente. Un corazón tremendo. Sí, y ellas siempre recibieron, los 2 siempre le hablábamos quién era Cristo, del Señor, que Él vino a darles vida, y abrazaron la fe, porque así el Señor tiene sus planes maravillosos,
y se convirtieron y son compañeras como Mel de Samo y bueno, y Esteban ahora que está empezando a congregarse y a ver más a Dios, ¿no? Y Noé que permanece firme. En ellos comenzamos y después muchos, ¿no, Cholo? Sí. Muchos hermanos que hemos conocido que permanecen por la gracia de Dios, permanecen en su familia, en su hogar, ¿no? Eduardo, ¿cómo le contamos a otras personas? ¿Cómo los aconsejamos? ¿Qué hacemos cuando nos toca un matrimonio, nos toca un hombre o nos toca una mujer que está pasando por tantas dificultades que ustedes pasaron? Bueno, Dios permite para que uno, crezca, ¿no? Y después uno decía, ¿por qué pasó ciertas cosas, ciertas circunstancias, ¿no? Y a veces golpes duros. Entonces, para que uno pueda aconsejar después a otros, ¿no? Yo he tenido compañeros que les he hablado del Señor en el trabajo, de que confíen en Él, solamente Él nos puede sacar en estas circunstancias. Y bueno, y ha dado sus frutos, ¿no? Siempre. Y también seguir aconsejando a los chicos jóvenes, a los muchachos del barrio, a los pibes, ¿no? Que se crean la escolita, de que solamente tienen que confiar en el Señor, que Él los va a sacar adelante. Ese sería el consejo, y arrepentirse, dejar las cosas viejas y hacerse una nueva criatura en Cristo, digamos, ¿no? Y hemos ganado muchas almas, muchos jóvenes. Ahí teníamos un galpón donde predicábamos nosotros y se han entregado muchos chicos, muchos jóvenes. Gloria a Dios. Eduardo, y seguramente la otra vez estábamos charlando y nos comentaba que también muchas veces sentiste de parte de Dios servirle a través de ir a visitar a alguien, no sé, a un hospital, o ir a visitar a un hermano que hace mucho no venía, o a una persona en particular para predicarle la palabra de Dios. En vos quiero ver a muchos hombres y mujeres que hacen eso. Si tenés algo que contarnos, algún testimonio de algo, de alguna vez que fuiste a algún lugar. Sí, y bueno, cuando comencé, me iba siempre al Hospital 21 yo. Sí. Los domingos me iba para allá. No la conocía todavía ella, agarraba la Biblia, me iba. Y yo decía, bueno, yo le hablaba con entusiasmo a la gente, ¿no? Había conocido al Señor. Y una vuelta fui y había muchos chicos. Es una experiencia que yo tuve, ¿no? Sí. Muchos chiquitos enfermos, con mamás que estaban esperando que los atienda el doctor. Claro. Y bueno, y les prediqué la palabra, pero con un entusiasmo tremendo. Y Dios empezó a sanar a los chicos ahí. Y hay un testimonio que los chiquitos se abría acá, no sé cuál era el chiquito, un bebé, y le ponían la mano y se sanaban los chicos. Y la madre le daba gracias porque se le había cerrado en el instante. Wow. Era algo tremendo. Entonces, y después me iba a los hospitales y le hablaba a la gente que estaba en cama, le daba una esperanza, digamos, ¿no? Y casualmente ayer tuve un sueño en la mañana, que también iba a un lugar y les predicaba. Así que bueno. Eso es que fuimos llamados para eso. Sí. Dios hasta nos sigue hablando hasta en sueños para que hagamos lo que debemos hacer, ¿no? El Señor nos llamó a predicar la palabra. Exactamente. De Dios. No sabía lo que tenía, ¿no? Por eso dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Para su excelencia de Él, ¿no es cierto? Claro que sí. Un día voy con mi cuñada, que es Lili, no sé si la conocen, es la hermana de ella. Sí. Lili, que era tremenda. Y estábamos hablando, predicando el Evangelio, y le dijo a una mujer que estaba ahí, le dijo, porque Jesucristo tiene poder, claro. Y la mujer cayó planchada, y no sabíamos lo que teníamos. Claro. El poder de Dios había sido derramado en nosotros. Entonces esas son las experiencias que uno está teniendo. Claro. Así que bueno, eso ya quedó marcado en nosotros, digamos. Y eso es que alimenta la fe, ¿no? El Señor, porque Él quiere hacer su obra, siempre todo es por Él y para Él. Amén. Y Él quiere hacer su obra aún, como decís vos, en barro, en personas comunes, que quizá están pasando por momentos difíciles en el sentido de que Dios quiere ir formando su carácter, quiere ir formando todo lo que nos hace falta en nosotros, ¿no? Pero Él aún así se sigue mostrando a las personas. Claro que y en el servicio,
porque si nada haces, nada pasa. Nada pasa. Claro. Las iglesias, es lo que yo aprendí también cuando entré a una iglesia, que yo decía, se van a caer los santos. No había santos. No. Dice, yo voy a entrar a la iglesia y me voy a prender fuego yo solo como Sí. dice, y agua bendita, y no hay agua bendita. Claro, yo venía con el catolicismo, ¿no? Claro. Se van a caer los La santos. mayoría. Pero es el Señor, ¿no? El que obra en el servicio. Marcela, ¿cómo sí. es eso de empezarle a servir al Señor? Y bueno, a mí me gustaba mucho estudiar, ¿no? Las escrituras, me apasionaba. Y no podíamos, era jovencita, ir a aprender en algún lugar por motivos económicos, pero Claro. donde podía estar, que me enseñaran cuando había. Y un día al Señor orando en casa, le digo, Señor, yo quiero aprender a que vos me enseñes, porque había cosas que no entendía. Y me llevó a ir primero al libro de Romanos. Cuando leí el libro de Romanos, ahí es como que los ojos me fueron abiertos y empecé a comprender la palabra. Y yo me acuerdo que él trabajaba en el fondo pobre, lo tenía cansado porque él tenía que trabajar para sostenernos. Y yo me iba con la Biblia, ay, mira lo que encontré acá, lo que dice acá, tan sorprendida, Claro. que quería compartirle y decirle, mira, sí, Marce, sí, pero déjame terminar porque tengo que entregar esto. Entonces, ay, sí, perdón. O Y porque me corto un dedo, Sí. decía, bueno, estaba con la sierra. Y yo a cada rato iba, porque como que Dios me iluminaba el corazón Que lo quería a través de la compartir palabra. enseguida. Y yo decía, qué hermoso. Wow, Qué hermoso es esto, decía yo, porque yo le decía, cuando éramos jóvenes había lugares donde uno iba que ahora hay, capaz que no nos enseñaban a full las escrituras, nos dijeron que Cristo vino a morir y resucitó, pero no nos enseñaban bien, pero nosotros amábamos al Señor, entonces porque Él nos amó primero. Y bueno, y yo era tanto mi deseo de aprender que Él me ayudó. Y después, bueno, el Señor puso personas maravillosas en nuestro camino, conociendo las Escrituras, y nos fueron enseñando. Cuando yo recuerdo que el Señor me mostró la grandeza de la salvación, que nadie puede arrebatar de la mano del Señor a ningún cristiano, así sea muy débil, mi corazón, no sé, explotaba de alegría. No podía explicar, sentía una seguridad a pesar de mis debilidades y mis luchas, pero una alegría, un gozo, como dice la palabra, inefable y glorioso. Amén. Eso es lo que sentía. Y así fue el Señor enseñándonos. Marcela, cuando nombraste que Dios te hablaba a través de la palabra, tus ojos brillaron. Sí. Y quiero utilizar eso para alguna mujer o varón del otro lado que quizás está viviendo a Dios a través de experiencias, que no está mal. Claro. Que Dios sabe que son necesarias, por eso Él se hace evidente y presente en muchas experiencias. Pero Claro qué tan importante conocer a Dios a través de la palabra, ¿no? Es hermoso porque, como dice la misma palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aún en medio de la oscuridad que muchas veces nos ha tocado pasar en situaciones difíciles que hemos vivido, el Señor nos ha sostenido a través de su palabra. Amén. Y eso es lo que puedo decir a los que escuchan. La palabra de Dios es inefable, es gloriosa, es transformadora. En ella encontramos a Dios. Porque la excelencia, Cristo es el verbo hecho carne, ¿no? La palabra, Él es la palabra por excelencia. Entonces, es algo que no lo podemos explicar, lo que Él ha tenido muchas experiencias y es extraordinario lo que Dios le ha mostrado. Y después yo le decía a él, y yo decía en ese entonces que no teníamos, ¿por qué será que a mí el Señor no me muestra de esta manera, claro, no? Sí. Pero había sido que el Señor tenía otro plan para mí. Amén. Y bueno, y yo juntos ahora
que hay muchas cosas que antes nos equivocábamos, ¿no? El Señor nos fue enseñando a través de su palabra. Entonces la palabra es lo más maravilloso. Te interrumpo un segundo, sí, perdóname. Sí. Esto mismo que vos decís, empecé a entender, ¿no? Sí. Empecé a entender. Y qué importante que es para la mamá, ¿no? La esposa que está en la casa, que está a cargo de la casa, que está a cargo de los hijos, ¿no? No es solamente la mamá que cocina, la mamá que plancha, la mamá que está barriendo, no. Hay una responsabilidad en nosotras como mamás, como mujeres, como ayuda para nuestros esposos, de también poder estar en supervisión de la casa, ¿no? Claro que sí. En medio de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos, que no es nada fácil. No es nada fácil como mamá, no es nada fácil ser mamá. Yo aprendí esto, ¿no? Mi mamá siempre fue una persona que siempre nos habló, que muchas veces nos corrigió a como ella podía, pero nos corregía para que una de las cosas que ella nos decía era: ojo los programas que miran, ojo porque el Señor está mirando. Entonces como que ella nos ponía esa presión como mamá, decir ojo porque el Señor está escuchando todo, ojo lo que hablan. Y cuando nos escuchaba decir con esa misma boca que ustedes están, que cantan en la iglesia el domingo, están diciendo malas palabras, ojo que el Señor, y ahí estaba ella, ¿no? Como, y nosotros, bueno, mami, y ese respeto, pero también ese amor, claro, de madre, ¿no? Que nosotras tenemos que infundir, y el conocimiento de la palabra nos lleva a nosotros también a hacer esa ayuda. Tenemos la responsabilidad de conocer, obviamente, la palabra, lo que Dios ha hablado, pero también como ayuda idónea de nuestro esposo, porque somos su ayuda también dentro del hogar, no su ayuda. Y yo lo tomé así, empecé a entenderlo también porque, como vos decías, empecé a aprender. Yo abría la Biblia, yo oraba, te cuento lo mío, ¿no? Yo oraba, pero mi tema era cuando tenía que abrir la Biblia. Abría la Biblia así, y leía y no entendía nada. Entonces cerraba la Biblia y la dejaba ahí y decía: Señor, yo voy a orar, pero no voy a leer la Biblia porque no entiendo nada. No entiendo, Señor, ¿para qué voy a leer si no voy a entender, no? Y después hubo un momento donde, como dice la palabra, por cuanto dispusiste tu corazón, ¿no? Me hiciste acordarme a ese momento, y yo dije: Señor, si vos me ayudás a entender por lo menos lo que estoy leyendo. Bueno, después con el tiempo fui leyendo y fui entendiendo de a poquito, lo poquito que podía entender, lo poquito que también necesitaba maestros, necesitaba instrucción. Obviamente por eso Dios nos dio maestros, nos dio la capacidad al hombre de poder aprender y entender por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el que revela, que Él es el que enseña, y esos maestros puso por delante de nosotros. Claro que sí. Y bueno, hoy estoy contenta de poder estar en el seminario, ya transitando, no sé si 3 años ya, pero hoy entiendo mucho más. Y hoy con otra mirada hacia mis hijos, estamos constantemente hablándoles, y siempre por ahí sin echarle el tema, estamos mirando algo en internet, desde el más chiquitito también, y qué responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres también. Sí. No solo uno dice, bueno, yo decía, bueno, no, tenemos que empezar el seminario, digo yo, ¿no? Pero después yo analizaba sola y decía, yo voy a empezar. Pero realmente el que tiene la responsabilidad de si en algún momento el Señor así lo quiere, es Él. Yo no, decía, ¿no? Pero después decía, no es así. No. Vos tenés la responsabilidad, claro, de aprender la palabra y las escrituras primeramente para tu vida. Exactamente. Para aplicarla acá y para que el Señor transforme desde adentro hacia afuera. Claro. Porque Laura, tenés mucho para cambiar. Yo claro que sí. Tomo lo que Laura está contando para hacerle una consulta, una pregunta que también va a edificar seguramente a matrimonios que están del otro lado viendo. Entendemos que la responsabilidad cuando llevamos a nuestros hijos a la iglesia es que sea bien trazada la palabra por aquellos que Dios ha puesto en ese lugar para impartir la palabra, ¿no? Para enseñar. Pero como matrimonio, como padre y madre, tenemos responsabilidad en nuestro hogar hacia nuestros hijos en enseñar la palabra. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, la palabra se instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Entonces, todo lo que podamos enseñar nosotros, se lo enseñamos.
como dijo ella en principio, los hemos criado en el Señor a todos. Y algún día siempre se están acordando. Cuando hay algunos que son un poco más duros, pero cuando pasan ciertas circunstancias se acuerdan del Señor. Claro. Entonces, también es bueno que la iglesia les enseñe, digamos. Claro. Ir a un seminario, como dice ella, y aprender más de la Escritura y crecer, ¿no? La oración del padre y la madre hacia sus hijos. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Esa es. Una vez escuché algo que decían, no tenés que orar por tu familia primero, vos tenés que orar primero por los demás. En mi manera de ver, no digo que nadie me lo dijo, sino lo que yo pienso. Y yo decía, pero si acá en la base de mi hogar hay problemas, tengo situaciones, y para que yo, por supuesto que Dios hace la obra en la vida de las personas, pero yo quiero ser ejemplo para otros. Entonces tengo que orar por mis hijos, pedir por ellos, clamar por ellos, sabiendo que el Señor conoce todas las cosas, pero Él dice que quiere que le pidamos. Claro. Entonces yo siempre, hasta el día de hoy, todos los días oramos por los que faltan venir, ¿no? Que tengo 2 que se quedaron, Santiago y Ana. Los 2 más chicos. Los 2 más chicos. Los saludamos. Sí, Santiago y Ana, que le dijimos que íbamos a estar. Así que, y hablándoles del Señor, que sin Él nada se puede hacer en este mundo. Entonces oramos, y hay que orar por los hijos. Y cuando un matrimonio se une juntos, ¿no? Claro. El Señor hace la obra maravillosa en ello, porque lo hemos visto en Samu, hemos visto la gloria de Dios que ha hecho en su vida. Hemos visto en Mel, en Noé, que son nuestras nueras. Lo hemos visto en muchos matrimonios. Y Dios es fiel. Buen día. Ya que nadie me invita, me invito solo. Sí. Hace rato abrí la mesa. Yo estoy esperando el momento. Un placer tenerlo acá, Marce. Y para mí el Cholo. ¿No? Prefiere que le diga Cholo, ¿no? Vecino del barrio, vivimos casi enfrente. La verdad que podría destacar un montón de cosas que se hablaron acá en la mesa, pero una de las que más me resuena es que un buen vecino para mí, ¿no? Ambos, siempre uno con mucho respeto, y a veces creo que uno aprende el respeto justamente de lo que ve emanando en el otro, porque hay vecinos que vos decís, uno más, qué sé yo, pero cuando uno se cruza a Marce y Don Cholo, tiene eso de que te llama a hablarle con respeto. Y cuando se dio la oportunidad de que vengan a compartir con nosotros el streaming, yo pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que más encuentro de Dios en ellos? Más allá de la familia, de Samuel, que lo tuvimos acá en el estudio, que él está dirigiendo la alabanza, la adoración en nuestra iglesia, en Sion. Se nota que es un gran siervo de Dios, temeroso de la palabra. Y una de las cosas que yo más noto siempre, de lo que a mí me llama la atención sin conocer de Dios fuera, como un vecino a pie común, es ese amor que tienen. Ese amor que siempre, no importa si vos creés o no creés, siempre te van a hablar bien, con respeto, y creo que es algo a destacar, ¿no? Porque hoy venía escuchando una prédica de Sugel, donde hablaba de cómo identificar a esos cristianos. Y yo creo que uno de los conceptos es encontrar algo de Cristo. Si yo encuentro algo de Cristo, y algo que siempre se destaca mucho es ese amor con el que le hablan al otro. Crea, no crea, no importa si es religioso o no es religioso, si es de Boca o de River. Y creo que eso es algo que también hay que destacarlo, ¿no? Que creo que Dios ha trabajado mucho seguramente para forjar ese carácter, ese amor hacia el otro. Y eso me llevó a preguntarme un montón de cosas, como por ejemplo, ¿es fácil el camino del cristiano? En su experiencia de ambos. Bueno, confiando en el Señor sí, pero es difícil, pero no imposible. Hemos pasado muchas cosas, muchas experiencias malas, pero Dios las convierte en buenas, digamos, ¿no? Teníamos chicos enfermos, problemas de salud también nosotros,
Bueno, yo tengo un testimonio también del Señor que es grande, pero otro día se lo voy a contar, lo que hizo conmigo, mi salud. ¿Pero por qué? Cuéntelo ahora. Bueno, te lo cuento ahora. Pero, sí. Bueno, resulta que hace un tiempo atrás empecé a andar mal de la presión, el corazón. Sí. Bueno, yo trabajé siempre en la Facultad de Medicina y allá están, digamos, los mejores doctores, ¿no? Los mejores profesionales. Sí, bueno, salía de mi casa y me agarraba taquicardia a la madrugada. Me sentaba contigo, me pasaba. Y me iba entraba a mi trabajo, tenía taquicardia. Y así. Entonces empecé con un problemita. Y bueno, el doctor me encontró el ventrículo izquierdo agrandado. Sí. Una arteria que me apretaba el músculo. Y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, estudio acá, estudio allá, bicicleta, holte, todo eso, y salía todas esas cosas así, como un pre-infarto, no sé. Claro. Entonces me atiende un doctor que es una inminencia, que ya está jubilado en la Facultad de Medicina, es casualmente Milei de apellido, pero bueno, nada que ver. Y me dice, me manda a hacer un estudio, me dice, no te podemos, tenés una arritmia así, porque te aprieta el músculo, una arteria, y no te podemos solucionar con una operación, porque esto no se puede hacer. Bueno, y yo seguí así, me dio unas pastillas que andaba mejor, ¿no? Y me manda al hospital, después de tantos estudios, me manda al hospital italiano, no, bueno, a Favaloro, perdón. A Favaloro. Y me hacen un estudio así, habíamos orado una semana antes, nos fui a una campaña de unos hermanos que son de la Ferrere, y en esa campaña estaban orando por los enfermos. Sí. Y yo no quería pasar, porque viste, a veces siempre está ese orgullo, no sé, malo que uno tiene, ¿no? Y ella me decía, pasá, el último día de la campaña. No voy a pasar, si Dios quiere sanarme acá, que me sane acá, decía yo. Claro. Pero, y ella me decía, anda. Y ya al último, que estaba por terminar de orar, me paso adelante y me oran por este problema. Era un domingo. Al lunes salgo de mi casa, ya no sentía la molestia. Nada. Raro. Llego al trabajo, nada. Esta semana anduve bien. Cuando esta semana me hacen el estudio, no sé cómo se llama, porque te meten en un aparato así, y creo que una resonancia o sí. Computada. ¿Sí? Con un contraste. Sí. Y era una cardióloga y un cardiólogo. Me dijeron así, me dice, va a sentir un hormigueo acá, en los pies, todo eso. No tenga miedo. Bueno. Y me hacen el estudio y me dice, ¿para qué lo mandaron a hacer este estudio? No sé, el doctor Milei me mandó de la Facultad de Medicina porque tengo esto. Mire, acá no tiene nada, pero lleve este estudio a sus doctores. Y ya empecé yo a sentir la alegría, la fe, ¿no? Y bueno, cuando lo llevo al doctor a la semana y me dice, como ellos hablan así, que son grandes personas, che, estás fenómeno. ¿Qué pasó acá? No tenés nada. Y bueno, yo lo único que dije, gracias a Dios, como ellos no creen mucho, pero y bueno, dice, no tenés nada. Bueno, después fui al otro doctor, que es más joven, que también me atendía en Santa Isabel. Y me dice, no, saca esto, no tomes más esto. Vos estás sano, no tomes más. Tomá para la presión. Bueno, ese es un testimonio que hizo el Señor hace poco tiempo, ¿no? Terrible. Sí, terrible. Ha sido bueno. Y tengo todos los estudios de que el ventrículo izquierdo estaba agrandado, y tengo otras cosas más que salieron ahí. Y Dios hizo. Milagro. Ahora, yo pensaba y también charlábamos en privado muchas veces estas situaciones de lo que es a través de los medios de comunicación, redes sociales y demás en este tiempo nuevo que está viviendo el mundo, ¿no? A través de muchas personas que quizás toman la fe y hacen ganancia de la fe, haciendo distintas cosas, y yo reflexionaba y decía, pero Dios no ha cambiado. Aunque haya lobos por ahí, personas que usan la fe de las personas para hacer ganancia deshonesta a través de sacarle dinero,
por campañas de milagro, por cosas de milagro. Es más, tenemos iglesias que venden aceite, venden trapitos, como que eso te puede hacer algo, producir algo en las personas. Aparte de la mugre del diablo y de la mentira, del padre de mentira, Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo vigente como el primer día que dijo que se haga la luz. Y todo está escrito. Claro, y Él tiene esos momentos de misericordia con algunos hijos y hijas que fueron predestinados para gloriar su nombre a través de eso. Nosotros no lo sabemos, pero sí, yo siempre digo que debemos tratar de alentar a esa fe, no de una fe que tenemos que pagar para que Dios se mueva, sino una fe que se arrodilla, que cree en su palabra, que cree en un Dios de poder y que también abraza la voluntad de Dios. Claro que sí. Sea que me tenga que sanar o no, mi corazón no cambia, mi fe sigue siendo firme. Claro que sí. ¿No? Así es. Yo creo que el Señor siempre nos ayuda. Sí. Amén. Él es fiel. Amén. Bueno, es soberano, ¿no? Claro, el Señor soberano. En esa soberanía, su palabra dice, yo hago misericordia con quien yo quiero hacer misericordia. Claro que y el otro día analizábamos con Raúl eso, ¿no? Y hablábamos de qué es el poder inmenso, no solamente de su poder, sino de su soberanía que está tan marcada, que el Señor dice, yo hago misericordia. Es como decir, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Yo hago misericordia con quien yo quiero hacer misericordia. Claro, ¿sí? Que sí. Con el quien Él quiere hacer misericordia, grande su misericordia, su poder, y nos deja boquiabiertos. Y con quien no quiere tener misericordia, no quiero estar ahí. Déjame cerrar con el testimonio de Eduardo para las personas que ahora están pasando por enfermedades, están pasando por momentos muy difíciles, en donde quizá les sale de adentro de decir, pero ¿por qué Dios? Si estoy haciendo todas las cosas bien. Hasta te sirvo, Señor. ¿Por qué estoy pasando por estas cosas? Quiero animarte que tu fe no solamente sea un reproche, sino que tu fe sea rendida al Dios de todo poder, al Dios de misericordia, al Dios que es el alfa y el omega, al Dios que no lo sorprendemos, al Dios que no le falta nada ni depende de nadie, solamente Él es el que hace todas las cosas, y su amor y su misericordia primeramente ya fue mostrada en la cruz. Amén. Para nuestra salvación eterna. Y si estás en Él, gózate, hermano y hermana, en la salvación del Señor, y pon siempre tu fe en Él en oración, y agárrate de Él, porque en Él vas a tener la fuerza, en Él vas a tener todo para poder pasar por este momento. Y te puedo asegurar que sea el resultado que sea, siempre va a dar gloria a nuestro Dios, porque Él es el que conoce todos los tiempos. Así que afírmate en la palabra, afírmate en Dios, y cree que para el que cree todo le es posible. ¿No? Así que desde acá alentamos a los hermanos y hermanas que están escuchando, y si no conoces de Dios, deja de correr, porque el Señor está con los brazos abiertos. Ven a Él. Rubén, hermano mío, amigo, tenemos ahí saludos en el chat en vivo, por favor. A ver. ¿Lo lees vos de ahí? ¿Estás ahí? ¿Lo lee Marcela? Sí. Dice saludos y un gran abrazo para la abuela Marce. Y el abuelo Cholo le manda saludos, Jerez, su nieto. El Señor Noelia usó sus vidas para presentarme al gran Salvador. Es lo mejor que me pasó en mi vida. Amén. Saludos a Noé, un beso y un abrazo enorme. Besos a Jerez, Esteban, que están seguramente del otro lado. Tenemos otro mensajito más abajo, creo que es Samu. Qué hermoso. Están del otro lado. Dios te bendiga. Dice, esperen que leo. Samuel Díaz, hola hermanos, bendiciones, lindo programa, abrazo grande para todos. Muchas gracias, Samu, por estar del otro lado. También tenemos gente conocida, amigos de la casa, Cuenta Kilómetros, dice, feliz año para todos, y en especial
espérenme porque justo ahí tengo una ventanita abierta. Especial para el canal, para que pueda crecer mucho. Los veo y escucho hasta dentro de un ratito. Hay que salir a trabajar a la calle. Cristian, de Cuenta Kilómetros. Gracias, Cristian, por estar ahí del otro lado desde el primer día. Bien. Nada, me gustaría que antes de despedirlo podamos charlar un poquito más y después me gustaría escucharte. Bueno, que Dios te ha dado un don y nos encantaría escucharte en alguna canción. Pero para eso primero vamos a descansar un poquito, vamos a buscar un poquito de agua. Bien. Se sienten cómodos, ¿no? Bien, de 10. Sí. O salga si quiere pantalla, Raúl, mientras, ahí lo voy acomodando. Yo quiero seguir charlando con el Cholo, preguntarle, espere que me paso a mi cámara, si usted se levanta con comodidad, Raúl, vaya tranquilo. La gente puede dejar su comentario en YouTube acá abajo, es de mucha ayuda para poder seguir difundiendo lo que hacemos, lo que creemos, la fe que tenemos y todo lo que hacemos acá en 24/7. Pueden dejar su comentario a través de WhatsApp también, que es el 11 30 19 02 47, o a través de YouTube nos dejas tu comentario. Preguntas para ellos si querés también, o lo que se te ocurra, puedes contarnos acá. Estamos hasta las 13 y moneditas, seguramente que estamos en vivo hoy. ¿Qué es lo más gozoso de ser cristiano? Bueno, para lo más gozoso de ser cristiano... Es ser cristiano. Es ser cristiano. Es tener la seguridad de tu salvación. Mira, qué tremendo lo que está diciendo Marce. Tener la seguridad plena en tu corazón. A pesar de tu lucha, porque lucha vamos a tener, el cristiano todo el tiempo batalla con el pecado, porque si no, el verdadero cristiano, ¿no? Lucha contra el pecado todos los días. Y la gracia de Dios, que su favor inmerecido, nos ha alcanzado de tal manera a decir, wow, Señor, me salvaste sin que yo tenga que hacer nada, porque, ¿qué dice la palabra? Estábamos muertos en delitos y pecados, no estábamos vivos para que Él nos salve. No nos dijo, me elegiste vos, no, yo te elegí, Marce, yo te elegí. Entonces, cuando el Señor me dio esa seguridad, el corazón explota de alegría, aunque pases tristezas, aunque pases dolor. Yo perdí hace 8 meses a mi mamá partió con el Señor, pero es un gozo saber que ella está en su presencia y que algún día nos volveremos a ver, sobre todo primeramente con el Salvador. Entonces, cuando yo entendí la gracia de Dios, es algo en mi corazón que nadie me lo puede quitar. Es un gozo inefable. Una vez me dijo un cristiano, para nosotros la muerte es un hasta luego. Exactamente. Es un hasta luego. ¿Y Cholo? Bueno, sí, gracias a Dios de conocerlo a él, fue el gozo más grande de mi vida. Y cuando recibí también el bautismo del Espíritu Santo, que es un gozo inefable, que no se lo puedo contar porque con palabras no se puede expresar. Es la alegría de tener un Dios grande dentro de mi cuerpo, dentro de mi corazón. Un tesoro, como dijimos, en vaso de barro, ¿no? Encontré la perla que estaba escondida. Para mí fue un gozo que no te lo puedo explicar a nadie cuando conocí al Señor, sabiendo que hay algo más arriba mío donde protegerme, donde estar. Dice que tenemos una doble protección con Cristo en Dios. Entonces uno se siente seguro y en el momento de partir también hacia otra vida, confiar en el Señor, ¿no? ¿Te imaginas una vida sin Cristo hoy? No, estaríamos muertos. Haberme perdonado a mí y en su gracia, sin hacer nada, ni saber que había un Dios. Decía, ¿dónde está Dios? Sí, porque pasaban cosas, pero de conocer a este Dios verdadero, no podría vivir sin Él. No. Ya no. Por eso los discípulos, cuando pasaron tantas cosas, como Pablo, como Pedro, como los otros apóstoles, estaban sellados con el Espíritu Santo, no podían volver atrás. Cuando el Señor le dijo a ellos, tengo muchas cosas para decirle, pero ahora no las podés sobrellevar a los discípulos, porque no tenían todavía el Espíritu Santo sobre ellos,
no la podrían sobrellevar, porque si el Señor les decía, van a pasar cosas, los van a perseguir, los van a matar en el circo, ellos iban a retroceder. Pero por eso Jesús le dijo, todavía ustedes no le pueden sobrellevar, hay tantas cosas que les tengo que decir, pero iban a pasar todas estas cosas. Entonces, uno cuando conoce al Señor ya no puede retroceder. Ese Espíritu Santo los capacitó a ellos para ir a enfrentar aún la muerte. Y capaz que los romanos decían, o los otros decían, ¿cómo puede ser este tipo que puede enfrentar la muerte por esta persona, por Cristo? Porque estaban ya sellados con el Señor. Cholo, ¿qué haces durante la semana? ¿Qué hacen ambos durante la semana? Nada. No digo... Como Cristian Castro, nada. ¿Hay algún tipo de servicio, algo que estén haciendo? Porque yo te veo muchas veces que vas a cocinar, que vas a hacer cosas por otro y... Sí. Ahora estamos de vacaciones, digamos, porque el comedor está cerrado, pero vamos a cocinar para gente en una iglesia que es la Asamblea de Dios, que todavía estoy ahí yo, para gente que es indigente, digamos, gente que no viene a la iglesia, y entonces se le da la comida, cocinamos, y a la tarde les predico yo el Evangelio, o otro hermano. Pero ahí yo me gozo porque a veces predico adelante, muy pocas veces, pero predico a ellos porque ellos no conocen al Señor. Claro. Son gente que despreciable por la sociedad, son pobres, no tienen entendimiento, no saben leer algunos, pero dice que su palabra no vuelve vacía. Amén. ¿Entendés? Entonces cuando le damos la comida, antes de dar la comida nos reunimos arriba y yo les doy una palabra. Y lo reciben. Y muchos ya están yendo a la iglesia. Qué bien, gloria a Dios. Entonces, esa sería mi actividad. Después en mi casa hago carpintería, paso un chivo, ¿no? Muy buen carpintero. Nos reunimos a orar también. Sí, Y Cholo, casa, sí. si te muestro una imagen, yo quiero que vos me digas qué es lo primero que sentís cuando la ves. Bueno. Te muestro una imagen y que vos me puedas decir, a ver. Mi barrio. Qué Bernal. Bueno, ahí prediqué muchas veces yo y he ganado muchas almas, los dos, ¿no? Hemos ganado muchas almas para el Señor. Ahí se convirtió Noelia con una prédica que hice yo, ni cuenta me di lo que decía. Se convirtió Noelia y muchos más. Muchos chicos del barrio. ¿Te gusta vivir en este barrio? Sí. Ahora sí. En principio renegaba porque era muy lejos, no quería dejar las Ferreres, vivíamos en un departamentito atrás de la casa de mi mamá. Claro. Teníamos asfalto, agua, todo, luz, todo. Pero era el Señor que nos llevó ahí. Ahí nos llevó. Sí, fuimos a muchos lados y un día llegamos, caminamos de la ruta hasta Bernaza, no llegábamos más. Los chicos eran chicos, Samu tenía 9 años y Elizabeth 5. Y llegamos al barrio, estaba el galpón, y me paré y le digo a él, acá nos trajo el Señor, acá es donde vamos a vivir, porque los otros lugares donde íbamos, ¿no? Fuimos a muchos lugares, no, acá no es, ir ahí. Digo, este es el lugar que nos trajo el Señor, una alegría. Para Eduardo, mí. Perdón, ¿no? Sí. Una pregunta, en este comedor donde están ustedes ahora, ¿cuántas personas hay? ¿Hay niños? ¿Qué edades? Y tenés de chiquitos, de bebés, cuando van con la mamá, 7 años para arriba, gente grande, gente, abuelos, ancianos. Y sí. Mucha gente. Hay, calcularle 30, 40 personas. Bien, son todos. ¿Y cómo hacen ustedes para el tema de cocinar, la comida, los recursos? ¿Cómo hacen? Bueno, parte ponen la iglesia y parte creo que... Ponen los hermanos que cocinan. Claro. ¿Cómo se llama esa iglesia? Asamblea de Dios. Asamblea de Dios. ¿Y está cerca de la casa de ustedes? Kilómetro 46. En el 46. Sí. En el 46, más lejos más todavía. Lejos, sí. Mirá. Sí. El pastor es Eliseo Volkevich. Ajá. Y bueno, y ellos ayudan, digamos. Eso es lo que tiene, ayuda mucho. Bien. Ayuda mucho a las personas. Y una de las cuestiones por ahí que a veces uno, está haciendo un servicio, ¿no? No solamente se le imparte lo que es por ahí un alimento, sino que, como usted decía, también le comparten del Evangelio, la salvación de Cristo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo toman?
algo que puedan contarnos de este trabajo tan hermoso que están haciendo. ¿En qué sentido? ¿Nosotros o ellos? De ustedes hacia ellos, ¿cómo los ven cuando tienen que compartirles el Evangelio? ¿Qué testimonios hay? Bueno, ¿Cómo ¿puedo están? decir algo? Mamás, papás. Justo a él le tocó compartir una palabra ese día, cuando no llegó el otro hermano que ayuda ahí también, y que son los encargados de dar la palabra, ¿no? Y una hermana se paró al lado de él y le dijo: hermano, pero con qué claridad me está hablando esta palabra que yo no entendía. Y no se congregaba ella. Y empezó a congregarse. Dijo: ¿esto es lo que quiere decir? Sí, le dijo. Le habló de la salvación, le habló de Cristo. ¿A qué había venido a hacer Cristo? Y bueno, y empezó a congregarse y permanece. Qué lindo, porque hermoso. En el testimonio de ustedes, de su servicio, ¿no? También me animan a mí y quiero animar a la iglesia. Aunque creemos que la Argentina, es más, a donde vivimos, ¿no? Provincia de Buenos Aires, está toda evangelizada, ¿no? Hay muchas personas que no conocen la palabra todavía. No. ¿Y qué debemos hacer? Predicarle y bueno, y enseñarles. Dice que la palabra no vuelve vacía, no se va, de lo poco que uno puede decir, que va haciendo entrando en su corazón, digamos, la palabra, ¿no? Y muchos la rechazan, pero muchos aceptan, ¿no? Amén. Eso crece la persona. Amén. Sí, bueno, ahora sí le robo, perdón, un brexito, y antes, ahora sí, ponemos no tenía preparada una canción hoy, ahora sí ya la preparé, podemos ir al cortecito, pero tengo un mensaje ahí, lo voy a poner en pantalla. Creo que podría graficarlo, aunque no me imagino la cara, pero creo que fue escrito con orgullo, con una emoción. Ah, sí, ya sé. Dice: hermanos, mi mamá canta. Mi mamá canta. Creo que ahí Samuel nos deja un tip para que cuando volvamos de la canción compartamos con Marce, se prepara. Queremos escucharte y seguir charlando. Así Samu, que es la frutilla del postre, la estamos estirando. Samu quiere comer la torta antes de cantar feliz cumpleaños. No, Samu, no, Samu, ya sabemos. ya sabíamos. Pero bueno, ahí como anticipando lo del próximo bloque, ¿les parece? Perfecto. Y le recordamos a la gente que está del otro lado que puede suscribirse a nuestro canal, puede activar la campanita y puede comunicarse con nosotros al 3019-0247, dejarnos su mensaje y su audio. Hoy vamos a tener una charla muy importante en esta mesa acerca de la ansiedad también, un tema muy, pero muy lindo para tratar a través de la palabra de Dios. 24/7, vivo por fe y no por ver, solo creo en el Salvador, Jesús mi centro, mi dirección, sos mi guía 24/7, en la noche y al amanecer, todo lo que soy te lo doy. Me está quedando como el de Marolio, ¿eh? Es como que es pegadizo, ¿viste? Sí. ¿Cómo va a ver? ¿Puede ser de vuelta? ¿De vuelta? Sí, ahí va, la partecita esa pegadiza. ¿La de Marolio? Sí. Soy cristiano 24/7, vivo por fe. No me pidas más danza, solo esto, ¿eh? ¿Sabés que hablando de Marolio, un verano que nos fuimos a la costa, andábamos comprando por el centro y bueno, nada, van dos chicos caminando así con una bicicleta y están: Marolio, le da sabor a... Che, ¿me podés decir? Dice: mate, café, harina y palito, yerba... Che, ¿me podés decir por qué estoy cantando? Dijo otra cosa, ¿no? ¿Por qué estoy cantando la canción de Marolio? La escuché y no me la puedo sacar de la cabeza. Decían los dos chicos iban... La lista de compra era. Sí, no, mate, café, harina y palito, yerba, mermelada. Se te pega. Esperemos que pegue sea como la de Está muy Marolio. bueno, Sí. está muy bueno el tema. Y saludamos a la gente de Marolio. Mándenos conviertan. algún voucher, mándenos. O un puré de tomate, por lo menos. Por lo menos. Bueno, ¿cómo la están pasando Marce y Eduardo? Bueno, gracias a Dios bien, cómodo, gracias. ¿Era a lo Dios. que esperaban o...? Sí, más o menos, yo Más o menos. me daba confianza un poquito, pero bueno. ¿No?
Porque Sí, estuvieron en tranquilo. radio ustedes. Sí, ¿estuvieron? sí, estuvimos en un programa en el kilómetro 42, era AM la radio, y se llamaba Muestra Cristo. Mirá. La hicimos con Johnny Saavedra, con Samuel, todos ellos hicimos la radio. Un tiempo largo, hermoso. Qué bueno. Sí, después, bueno, pasó la pandemia, Claro. y la iglesia donde el hermano era un hombre mayor, entonces enfermó, bueno, y se cerró en ese tiempo. Pero justo estábamos hablando con él la otra semana de que, ay, le digo, qué lindo, Señor, que podamos, le digo, volver a la radio. Claro. Así que estamos Qué lindo. orando. Qué tiempos esos, ¿no? Hermoso. Que tuvimos que pasar. No, sí. Tiempos que tuvimos que estar en casa, ¿no? Ujú. Que no podíamos. El otro día también hablamos con unos chicos que no podíamos salir, que no podíamos hacer absolutamente nada. Me acuerdo que yo estaba con el grupo de alabanza y cada cual tenía que grabar su parte. Claro. Y después los chicos, bueno, los chicos que trabajaban en el tema de la edición y todo lo demás, tenían que pegar las partes, pegar el audio con nuestras voces, y ahí aparecíamos Sí, me todos acuerdo. cortaditos. Wow, Dios, qué tiempos, Qué tiempos, todas las cosas que tremendo. pasamos, ¿no? Y nos dimos cuenta, ¿no? Ujú. Que cómo va todo el tiempo tan acelerado. Así, Marce, sí. ¿cómo dijiste que se llamaba la radio? El programa se llama, la radio era, ¿cómo era la radio? AM 740, No me acuerdo creo que era. eso. ¿Y el programa se llamaba? se llamaba Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Bien. Y poníamos el fondo de la canción Muestra a Claro. Cristo. Muestra a Cristo, qué Hermoso, hermoso. Marce, Sí. ¿nos vas a cantar? Sí. Yo quería cantar esta... Primero esta- contame por qué ¿Por elegiste qué? la canción. Porque como justo hablamos de nuestros testimonios que conocimos al Señor, esta canción es un salmo que cuando yo era jovencita a mí me identificó mucho, que el Señor me sacó del lodo, ¿no? Me puso sobre peñas, sobre la peña que es Cristo, y me tocó tanto. Es una canción viejísima, esta canción. El grupo se llamaba y se llama Peregrinos y Extranjeros, así se llama el grupo. Y bueno, me tocó tanto que la vine ensayando hace muchos años, y un día la canté y la grabé en casa. Y bueno, y antes de ayer, digo, Señor, ¿qué puedo compartir con los hermanos? Y me acordé, digo, porque como Dios nos ha sacado de tantas cosas y nos ha traído a Él, ¿no? Qué agradecida estoy por eso. Y bueno, y me encanta esta alabanza. Me Bien. encanta, me encanta. Qué lindo, Marce. Sí, bueno, hermoso. vamos. Y aparte es la palabra cantada. Eso es lo más maravilloso. Es la palabra La cantada. palabra cantada. Es nuestra expresión. Ajá. Marce, acomódate y Ujú. cuando vos quieras, Bueno, estamos ahí listos Se escucha bien, para ¿no? escucharte. ¿Se sí, escucha bien? escucho bien. Ahí va la pista entonces. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar sobre peña. Puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tus grandes bondades, tus misericordias, se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador,
voz cantará alabanza a nuestro Dios. De mí tus grandes bondades, tus misericordias se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Amén. Qué hermosa canción. Qué hermosa tu voz. Me he sorprendido, me sorprendiste en gran manera. La verdad que me encanta la voz que tenés, pero no solo es tu voz, es tu pasión. Es como lo cantás, porque no es solo una canción. A veces escuchamos voces tan lindas, sí, tan hermosas que decís, uy, está lista para Disney, pero no transmiten lo que vos acabás de transmitir. Amén. Lo que acabás de hacer es volver a recordar, por así decirlo, toda la transición de esa canción. Siento que sos vos caminando de la mano del Señor. Creo que es lo que yo sentí. No sé si la verdad es que me quedé. Mi corazón es hermoso cuando uno transmite. Amén. Y revive lo que vivió, lo que caminó a través de una canción. ¿Qué es esto? Así es. Es hablar pura y exclusivamente de lo que hemos vivido. Es así transmitir. Es. Amén. Y lo que hoy transmitiste es tu camino. Sí. Y es lo que seguís caminando también. Claro que sí. Es hermoso. Es hermoso. ¿Cuándo descubriste y a qué edad descubriste que te gustaba cantar? Y bueno, de jovencita, yo recuerdo que escuchaba a los chicos en el coro, ¿no? Cuando iban a la iglesia, cuando tenía 16 años. Y recuerdo que escuchaba una radio que se llamaba Radio Colonia, escuchaba un programa que decía Luz en el Camino. Y cantaban alabanzas. Una luz en el camino. Conocidísimo. Una luz en el camino. Y cantaban, ponían canciones y me apasionaba cantar. Y cantaba en casa. Era jovencita y cantaba en casa. No me animaba a participar del coro todavía. Hasta que después, cuando salí de Capital, que dejé de congregarme allá y vine a La Ferrere, un hermano muy amado que partió con el Señor, Rubén Herrera, él me enseñó a vocalizar un poco, porque nunca pude ir a estudiar. A mí me hubiese gustado ir a estudiar. ¿A dónde conociste al hermano Rubén Herrera? Lo conocí en la iglesia, acá en La Ferrere. Él era de Mataderos, vivía en Matadero, y él era mi mentor, como quien dice. Él me enseñaba a vocalizar, me enseñaba las notas. ¿Tocaba el teclado? Tocaba el teclado y tocaba todos los instrumentos. Tocaba la guitarra. Creo que estamos hablando de la misma persona, por eso me parece. ¿Él tenía bigotes? No. ¿Barbita, bigotes, no? No.
Él era un hombre bien morocho, cabello, bueno, era un hombre grande ya, Sí, era mayor, ajá. y como es, y él siempre me enseñó los primeros himnos, ¿no? Él, porque se cantaba mucho himnos en ese entonces, y él me enseñó, y la verdad que bueno, fue un placer aprender con él, y bueno, y de a poquito, con la ayuda del Señor, porque como te digo, después, bueno, formé una familia, tuve mis hijos, no tenía el tiempo para poder ir a un lugar, que me enseñaran. Bueno, pero me encantó, y ahora le dije a Samuel la otra vez, me gustaría ir a aprender a vocalizar mejor. Sí, mamá, dice, hacelo, que eso es bueno. Claro, sí, no siempre. Yo es bueno fui operada prepararnos. de la garganta, tuve un pólipo en la cuerda vocal izquierda por un mal esfuerzo de cantar, al no saber, y me operaron. Disminuyó mucho mi voz, pero bueno, Pero Dios no es se maravilloso. nota, no se nota. Pero No se Dios nota. me encanta cantar. Marce, le hago una pregunta. ¿Quién lleva la adoración a la casa? ¿Quién instaló eso? Porque hay varios músicos en la familia. Y bueno, yo soy de familia bueno, todos mis familiares son músicos. Están en el mundo la mayoría, ¿no? Otros vinieron al Señor, pero a mí me gustaba cantar, y Samuel me escuchaba cantar, y Esteban me escuchaba cantar. Ellos aprendieron a tocar de oídos, porque no podíamos mandarlos a aprender. Ellos aprendieron la guitarra de oído, se compraron su primer guitarra vendiendo juguitos. Con Samuel vamos a aprender a tocar, y de oídos tocaban. Creo que hubo un reclamo acá por una guitarra que se fue y no volvió. Ah, sí. Creo que, no sé si era de Esteban o compartida. Está en casa. Y después Samuel se la apropió, ¿puede ser? No. Le gusta, Bueno, usted sí. es picante. No, la eléctrica. No, La guitarra eléctrica, la primera que le compró Sí. el papá. Esa que tiene él es la primera que le compró él. Y no, Era para los hermosa. dos. Era para los dos, lo tiene él. A mí me han dicho que Esteban es muy buen bajista. Uy, Esteban Toca de todo, él toca de todo. toca el bajo, toca la guitarra, pero Esteban El órgano, toca todo. el órgano El de una teclado manera, es el una- teclado, que cuando él me acompañaba a cantar en el teclado, mi músico es Samuel, siempre me ayudó. Él, al aprender, él es el que... Tiene mucha técnica, Samuel. Claro, y me ayudaba, mamá, así no, así. ¿no? Quiero esa familia acá tocando. Sí, Necesitamos. hermoso. Y Esteban, ya tiene mucha Esteban ya gracia lo comprometemos desde ahora. para queda tocar el todo grabado. teclado. Mucha gracia. A ver tiene. si se me preparan unos 3, 4 temas y un día lo hacemos. Sí, cómo Sí, no, por claro supuesto. que sí, Ahí claro con que lo- sí. ahí con ¿Y los Cholo? Sí. ¿Y qué? Bueno, Yo, Él, aunque can- sea, él cantó yo no- conmigo. ¿Tira serrín? No Yo sé. canto, pero si canta ella, si no, no. Yo, Tías. porque si no se van todos. No digo, no sé. yo también. Laura me dice, para mí el Señor te ama mucho porque vos cantando, Sí. Bueno, el corazón, si está dispuesto, es bueno, ¿no? Pero bueno. el Señor No, te mira muchas el veces corazón. he cantado con él. Sí. Muchas veces he Tengo una cantado anécdota. con él. ¿Quedó alguien después? Sí, sí. Tengo una anécdota, ¿viste? De ella, de las canciones. ¿Puedo decir eso? Sí, obvio, obvio. Sí, cómo sí, no. sí. Sí, sí. Bueno, nosotros cuando nos mudamos nos casamos, fuimos a vivir allá a la casa de mi mamá, que era donde vivíamos nosotros cuando éramos chicos, en un departamentito atrás. Claro. Y bueno, la mujer de al lado era bruja. Ah, Y siempre le predicaba, pero no, nada que le sabe nada. claro. Y bueno, entonces cuando fuimos a vivir allá, ella cantaba siempre. Ella canta todo el día, a veces me cansa, me voy no, pero cantaba, ¿viste? Cantaba. Y un día la llama la mujer esta y le dice, Marcela, si yo te doy un cassette en aquel tiempo, ¿viste? Sí. Cassette. Cassette. ¿Vos me grabarías las canciones que vos cantás? La bruja. Sí. Mirá. Un TDK 90. Ellos disparan con eso. Bueno, y lo grabamos en la Asamblea de Dios, que estaba en el kilómetro 26, le grabamos con un hermano que se llama Ángel, Sí. grabó un cassette de las canciones. en un Y ella estudio. lo escuchó grabé. todo el día. Nunca fue a la iglesia, pero nunca más hizo las cosas que hacía. Gloria a Dios. Y ya después era diferente la amistad con nosotros. Claro. Entonces, digamos, no es porque sea ella ni nada, pero ¿cómo puede ser que una persona así pida que le cante una alabanza, que pida una alabanza, ¿no? Claro. Que grabe eso. Entonces, Y a mí me gustaba cantar muchos himnos. Viste que los himnos tienen mucho contenido de
de la palabra, ¿no? De lo que el Señor hizo, de la vida eterna, de la eternidad, del sacrificio glorioso de Cristo. Hay poder en la alabanza. Y le tocó tanto que todavía vive ella. Sí. Es viejita, tiene casi 90 años. Sí. Pero me habían contado que ella había reconocido al Señor. Gloria a Dios. Así que después nosotros nos mudamos y no la vimos más. Pero antes que mi suegra partiera con el Señor, ella me había contado que ella había reconocido a Cristo como su Salvador. Así que es maravilloso lo que hace Dios, ¿no? El Señor hace como quiere. A veces nosotros queremos enjaularlo en una receta que de esta manera es el Señor que se presenta y Él hace como quiera. A través de esa mujer, ella pudo grabar. Si no grababa nunca. Ella no quería grabar. Entonces, después sí perdí el cassette. El original lo perdimos. Lo perdimos. Nos robaron. Para que sea bendición. Espera que se haya convertido también el chorro, ¿no? del cassette. Ya está. Nosotros, por lo menos yo de mi parte, y no sé si Rubén también, yo empecé a prestarle atención a las cosas de Dios a través de la música. Porque nosotros estábamos en la radio. Y yo escuché a un cantante, Vico Sí. Me pareció muy atractivo la música que hacía y empecé a prestarle atención. Y ese fue los primeros cositas que Dios empezó a hacer en mí. Podríamos decir que empezaste a naturalizar el mensaje. Sí, a prestarle atención. El Señor fue tan bueno que de esa manera... yo empecé a prestarle atención al mensaje de Dios. Y después vino Redimidos, toda la otra crema, ¿no? Sí, hay todos los de reggae, todo lo cristiano. Sí. Qué lindo, porque lo que contabas, Marce, es que en tu familia todos músicos. Del lado mío, del lado de mi mamá, todos músicos, se puede decir, también de oído. Pero yo tengo tengo mis primas, mis tíos, 2 de ellos ya partieron, guitarristas, teclado, tengo un tío también que está por Moreno también, todos músicos, hasta mi abuelo, bueno, yo le digo mi abuelo, fue el padrastro de mi mamá, también, anécdotas muy chistosas también, como que mi abuela era muy celosa, mi abuela ayer cumplió 90 años, mi abuela Marcela, la mamá de mi mamá, cumplió 90 años, y ella hasta el día de hoy sigue entonando sus himnos. Y yo siempre recuerdo esto porque yo era muy chiquita y siempre que estaba en la casa de mi abuela estaba mi corazón cuán grande es. Y ella estaba, y yo recuerdo a mi abuela cocinando ahí, haciendo lo que, y siempre mi corazón, todo. Y venía y tenía uno de mis tíos también que la acompañaba, que tocaba 2 de ellos tocaban guitarra. Hoy por hoy mis tías también con el tema de la voz, pero todo ya algo incorporado adentro, incorporado dentro. Mi mamá también, todos, músicos todos, pero músicos de oído, de que escuchaban tu voz y empezaban a sacar. ¿Y qué pasaba cuando tocaban la guitarra temas que no eran cristianos? Bueno, mi abuela era muy, muy, muy celosa de las cosas del Señor. Ella tenía un espacio donde estaban los instrumentos, pandereta, guitarra, y un día agarra mi abuelo, mi padrastro de mi mamá, y quiso tocar un tema, quiso tocar una chacarera. Estaban todos los nietos y él se quiso hacer ver y quiso tocar una chacarera. Y viene mi abuela con la Biblia y le da así en la cabeza: Ricardo, te dije que la guitarra es del Señor, le decía. Y le dio un bibliazo. Le reinició el Windows. Le dio con la palabra. Sí. La palabra tremendo. Reseteado. La palabra no vuelve vacía, un chichón así. No, yo le conté eso a él, se mataba de risa. No, ella era muy celosa. Te dije que la guitarra es del Señor, le dice. Y le dio ahí con la palabra en la cabeza. Le dio un bibliazo, ahí quedó y dejó la guitarra. Pero yo vengo de esa también de familia. Verdad. Del lado de mi papá no, pero del lado de mi mamá todos. Y por consecuencia venía bajando. Mi mamá, de hecho, también estaba en coro, también en la iglesia y nada. Es hermoso. Agradecida a Dios por esa gracia que nos da, ¿no? Porque es algo que, o sea, todo es para Él.
Todo es para Él. Entonces lo que Todo tenemos es de Él. es para Él. Es para Él. Tenés Todo otra es de Él. canción para nosotros. Ah. Tenés otra canción ¿sí? para nosotros. ¿Será? Ya conoce, perdón. muestra a Sí, Cristo. sí. Perdón Eduardo, si no me manda un Eduardo, mensaje. prepárate porque tenés que predicar ahora también. Muestra a Cristo. Lo tengo. Vamos todavía. Muestra a A Cristo. Cristo, que me encanta. ¿Y por qué elegiste Muestra a Cristo? Y muestra a Cristo porque es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria, ¿no? Que Cristo se muestre a través nuestro, en lo poco, no a la perfección, porque es incapaz en este mundo hacer las cosas a la perfección. Se va a perfeccionar todo cuando estemos con Él, pero mostrar a Cristo a través de su palabra, a través de nuestras vidas, transformada por su poder, porque nada pudimos hacer nosotros si no fuera por Cristo. Bien, Él se... Gloria a Dios, qué hermoso, qué lindo, Aleluya. qué lindo, Gracias, Señor. qué lindo. Gracias a Dios. La verdad que lindo, espero que sea de bendición también para las personas que están del otro lado, darnos cuenta también que el Señor ha puesto dones al servicio de Él, y poder servirle es un placer, y nosotros también disfrutar de los dones que ha puesto nuestros hermanos, la verdad muy muy lindo, y muy lindo cómo se siente en este lugar. Encantador. Nada, Eduardo. ¿Ustedes creen que Dios está acá? Amén. Con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Eduardo, también el Señor te usa y te ha usado a través de compartir la palabra. Seguramente que has preparado algún versículo, algo Sí. para compartirnos, ¿no? Sí, tengo algo que Dios me dio. Es para los que están mirando, que sea una bendición. Dice que el Señor, como hablaban en principio de ella, ¿no? Ahora estaban hablando de que cada uno tenía parientes que cantaban, ¿no? Que decían esto, otros predicaban, bueno. Dice que el Señor sabe a quién va a elegir, ¿no? A Pablo le dijo, bueno, este instrumento me es este, escogido me es este. Porque Pablo sabía, entonces lo trajo para enseñarlo también. Y así Dios hace con los músicos también, con todo, ¿no? Y bueno, yo quería agradecer al Señor este día por haber invitado a ustedes, a nosotros, que no merecemos nada, pero bueno, Dios hace así como Él quiere, ¿no? Y les traigo una palabra a personas que, como nosotros, hemos pasado muchas pruebas, dificultades. Tal vez ustedes también, vos, ella, los que están escuchando, los que están mirando, están pasando por ciertas circunstancias, ¿no? Sí. A veces decimos, bueno, me pasa esto por esto, estaré pecando, estaré haciendo cosas malas. Y no, es el tema que Dios nos está preparando para algo. Dice que el que no tiene un oficio, Dios, tiene que aprender primero para ejercer ese oficio. Claro. O un doctor, o un carpintero, como soy yo. Todavía no estoy bien, pero soy carpintero. Empecé a los 14 años y no sabía nada. Entonces Dios me fue preparando, la vida me fue preparando para hacer algo. Entonces Dios también a nosotros nos prepara para que nosotros podamos llevar su palabra y podamos edificar a otros. Como yo conté el testimonio de que Dios me sanó, y me sanó de varias cosas también. Primeramente me sacó del pecado y me sanó después del cuerpo. Y yo incentivo a las personas que están mirando este programa hermoso que confíen en el Señor. Él las puede sanar y les puede aliviar la carga que llevan, pero es necesario que Dios nos prepare para eso. Cuando Dios llamó a Pedro o llamó a los discípulos, ellos no entendían mucho, pero cuando vino sobre ellos la palabra del Espíritu Santo, ellos fueron aprendiendo. Y entonces Pedro le dijo, no te voy a negar nunca, Señor. Pero todavía no estaba preparado para no negarlo. Pero cuando Dios lo preparó, Pedro se fortaleció en el Señor y consoló a muchas personas. Y así Dios nos prepara a nosotros para consolar a otros. Voy a compartir un pedacito en Lucas. Sí, por favor. Para aquellos que están escuchando y mirando. Es un tema medio difícil, pero bueno,
todos tenemos que pasar muchas cosas, ¿no? Así puedo leer. En Lucas 22, 31. A los que están... Parece una palabra dura, pero esto nos enseña, y nunca Dios nos abandona cuando nos llama. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. Entonces, Pedro fue zarandeado y lo tuvo que negar al Señor. Pero después cuando Dios lo preparó, no sé cuánto tiempo habría pasado, que Dios fue preparando a Pedro, pasó ciertas cosas, pasó ciertas circunstancias y fue fortaleciéndose en el Señor. Después vino, Pedro era uno de aquellos que estaban en el aposento alto, con todos, con María, con los discípulos, y ahí recibieron esa fuerza que Dios les da para predicar su palabra, ¿no? Entonces, como dije en principio, estas cosas no las pueden sobrellevar todavía, pero cuando venga ese poder, ustedes van a poder hablar libremente, sin temor. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, luego de esto vas y confirma a tus hermanos. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando los judíos fueron dispersados por la persecución, Pedro era uno de aquellos que alentaba a los hermanos, alentaba a ellos a seguir por una vida mejor, por una vida eterna. Los judíos habían sido en la diáspora, habían sido echados de su país y ido para otro lado, estaban pasando una prueba tremenda, como la podemos pasar nosotros también. En cuántos países hay donde hay persecución, los hermanos son echados, pierden sus bienes, pierden a veces la vida. Entonces, Pedro le decía, escribiéndole a ellos, que había otra vida, que había otra vida para ellos mejor que la que estábamos pasando. Pedro es el apóstol de la esperanza. Entonces, cuando Pedro escribe siempre, perdón, me quiero quebrantar, pero siempre le da una esperanza. Entonces le decían, ¿cómo puede ser este hombre bruto, el hombre que no entendía nada, que sea ahora con este entendimiento, que nos habla de una esperanza? ¿De qué? De la vida eterna. Podemos tener una esperanza en un gobierno, podemos tener una esperanza en la gente en el juego, en cosas, pero es una esperanza superflua que se debilita con el tiempo. Pero esta esperanza es una vida eterna, es algo que es inaccesible, es reservada en los cielos para nosotros. Entonces Pedro les hablaba y les decía, muchachos, confíen en Dios, que hay otra cosa mejor que lo terrenal, porque sabía que no tenían otra cosa. Les quitaban todo, morían, eran perseguidos. Entonces, en primera de Pedro ya estaba crecido. Pasaron creo que 30, 40 años. Y cómo Dios se adelanta a las circunstancias, ¿no? Y le decía, Pedro, vas a confirmar a tus hermanos. Y Dios sabía que dentro de 30, 40 años, no sé cuánto había pasado, o 10, no sé, le estaba confirmando a sus hermanos de que Cristo era real y que estaba esperando y que estaba con ellos. Entonces acá quiero leer en primera de Pedro, sí, un pedacito, así puedo leer sin anteojos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Capadocia, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahí les escribe Pedro a ellos que estaban pasando cosas malas, persecuciones, muerte,
hambre tal vez, sed. Entonces estaban en una tierra lejana de la tierra de ellos. Es como que nos sacan de acá y nos llevan a un desierto que no conocemos nada. Entonces, y mire, Pedro le dice, ustedes que son rociados, son elegidos por la sangre de Jesucristo. No nos ha elegido un diputado, un gobierno, nos ha elegido Dios mismo. Entonces, ahí donde Pedro empezaba a cumplir la palabra que el Señor le había dicho. Y así Dios nos va preparando desde el principio, cuando somos jóvenes y vamos creciendo, vamos pasando ciertas circunstancias como las que hemos contado, para que un día nosotros podamos alentar a otros que están escuchándonos a nosotros. Ya hemos pasado todo esto, muchachos. Confían en el Señor. Entonces, en la presencia de Dios ya nos tenía elegido a nosotros. Es conocimiento adelantado de Dios. Y Dios sabía lo que le iba a pasar a Pedro. Entonces, Pedro, ahora estás zarandeando al diablo con vos, pero yo voy a rogar para vos para que tu fe no falte. Luego de esto, vas a confirmar a tus hermanos. Vas a alentarlos a que continúen caminando en el camino del Señor, porque no es en vano. Hemos pasado tantas cosas. Hasta preso hemos vivido para nosotros, en la Ferreri, para predicar el Evangelio. ¿Sí? Sí. Entonces, esa cosa pasa. Ese es un poroto lo que pasaron ellos, ¿no? Pero bueno, Dios sabe hacer las cosas. Entonces dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre antes, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y el sufrimiento y la conducta del cristiano en vista de una salvación completa. Así que Pedro le explica acá todo lo que tenemos nosotros en nosotros mismos para tener una salvación completa. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es esto? Es una esperanza viva. Amén. No una esperanza que una desesperanza, es una esperanza viva. Segura. Yo antes jugaba esto, jugaba aquello, ganaba plata o perdía, pero no era una esperanza que me llenaba el corazón. Pero esta esperanza sí, de encontrarnos un día con nuestro Creador, con nuestro Señor. Vino al corazón y nos convenció, porque fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo convenció a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos alienta. Y eso Pedro le decía a los judíos que se habían sido dispersos por Galacia, por todos esos lugares. Hay otra cosa, hay una esperanza que es viva para ustedes. Más los hermanos judíos. Gloria a Dios. Tal vez se afirmaba más en los negocios, en las cosas, ¿no? En el oro, en la plata que tenía. Debían sacar todo. Pero Pedro le mostraba la verdadera esperanza de donde debían depositar su corazón y su vida en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. No sé si lo dije al aire, pero de mi parte la idea de invitarlos era verme a mí a los 8 o 9 años viendo a esa familia cristiana viniendo de la iglesia oyendo. Y la multigracia y forma del Señor en lo que usa a los que Él llama y predestinó de antes de la fundación de los tiempos es el respeto y la admiración a todas las familias que así como ustedes y como nosotros muchas veces tuvimos que caminar hasta la iglesia o venir de la iglesia muy tarde, esas 20 cuadras hasta llegar a casa, pero con un corazón lleno de alegría, un corazón lleno de saber que Dios es fiel, que Dios obraba y sigue obrando en nuestra vida, un Dios que nos llamó y aún con todo lo que es el barro Él lo usa y hace que Él sea exaltado en personas comunes, personas que van creciendo también en el amor de Él, en tratar de obedecerlo, en morir a uno mismo para que Él sea exaltado. Y esa era la idea de invitarlos. Y creo que
son de mucha bendición, no solamente a su familia, sino a aquellos que los rodean, y ahora hay aquellos que están viendo este humilde programa de televisión, que es un streaming, que como le dicen ahora, pero con la idea de edificar a la iglesia, y creo que la iglesia se edifica a sí misma por la gracia del Señor, y la verdad y son de mucha bendición. Espero que se hayan sentido cómodos, que se hayan sentido bien. Amén, nos sentimos re bien. Y me encantaría que nada, que puedan despedirlo los chicos, si quieren decirle cada uno algo. Gracias por dejarnos compartir esta mañana, y creo que a veces nos inventamos un Dios muy complicado. Ajá. Nos creamos una religión muy estructurada. Sí. Y poder compartir esta mañana, creo que por lo menos a mí me deja la enseñanza de que Dios es simple y que a veces el hombre lo complica mucho. Gracias a los dos. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por compartir con nosotros su vida, parte de su vida, su testimonio. Sabemos que es de edificación para los demás, para los que están quizás hoy en esa situación que ustedes estuvieron hace años. Pero queremos agradecerles por compartirlo, por abrir su corazón. Son un matrimonio muy hermoso. Nada, que el Señor los siga bendiciendo, que siga usando sus vidas en los lugares donde Él los ponga, ¿sí? Que Él siga usando, y nada, y ese don hermoso que nos dio, que te dio, que pueda seguir ahí esparciendo, explotando con todo, con ese hermoso corazón. Muchas gracias por haber venido, gracias por tomarse este tiempo. Ahí también tenemos a Dana, que también quiere decir algo. Un poquito tarde, pero me presento. Soy la hija de Ariel, me llamo Dana. Y realmente creo que Marce transmite mucha paz. O sea, hay pocas personas que transmiten paz al hablar, y siento que Marce es una. Y son personas muy lindas, y mira que recién las conozco, pero me transmitieron algo muy lindo y lo quería recalcar. Gracias, Dana. Gracias. Muy agradecida al Señor por este momento. Del tiempo que nos invitaron siempre pasaba algo, ¿viste? El auto, la lluvia, no andaba el parabrisas, pero yo digo, los tiempos son de Dios, Él tiene todo determinado para que estemos, y este fue el día que el Señor hizo para que estemos agradecidos por ustedes, porque esto es un medio donde muchas almas van a conocer a Cristo, y Él debe ser exaltado, porque es maravilloso conocer al Señor. Yo le decía a él estos días sentada abajo del árbol de casa, le digo, ¿qué hubiese sido de nosotros sin el Señor? ¿Dónde hubiésemos estado? Creo que no hubiésemos existido, estaríamos perdidos. Pero qué grande es Dios, llegas a tiempo Él. Así que agradecida por ustedes, hermanos, un hermoso lugar para predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Ya queremos volver de vuelta. Ya estamos agendando. Bueno, gracias hermano por habernos invitado. Como decía, no nos merecíamos nada, pero el Señor nos hace merecedores de su gracia. Claro que sí. Así que bueno, espero que haya sido bendición el programa, y que, bueno, los aliento a que confíen en el Señor en todas las cosas, ¿no? Amén. En la enfermedad, Dios puede sanarlo, Dios tiene poder, y Él hace lo como Él quiere. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bueno. ¿Sabés qué hora es? ¿Cómo seguir? ¿Sabés qué hora es? Eso es el Señor. ¿Sabés qué hora es? Se nos fue la mañana. No puedo creerlo. Son las 12:39. Bien. Me hace hambre. ¿En qué momento pasó así la hora? No nos dimos cuenta. No. Todavía hay mucho más por compartir. Nada. Te digo que te quedes un ratito más, porque enseguida vamos a seguir hablando. Tenemos un tema que tratar, que era la ansiedad, y está bueno para Estoy ansiosa poder por tratar ese tema, por compartirlo. Y vamos con algún tema, ¿puede ser? ¿Sí? Vamos con un tema, dale.